Bienvenidos a este tercer video del curso de Tecnologías para el Aprendizaje. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver las ideas sobre el aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer específicamente en esta sesión? Como logro de sesión vas a tener que conocer y analizar las principales teorías del aprendizaje. ¿Ya? Y para eso vamos a observar el siguiente video. El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto, e incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, al conducir un auto, no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana, sin la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tránsito. A todo esto, ¿qué es aprender? El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la interacción del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje, lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas, el conductista y el cognoscitivista.
La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal, habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación, el deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido. Bien, continuamos ahora con la explicación. Ya hemos visto en el video del aprendizaje, ¿no?, todos los conceptos principales. Pero el aprendizaje se basa en teorías. Estas teorías describen más o menos de forma posible cómo es que las personas aprenden nuevos conceptos, nuevas ideas. Y frecuentemente la relación que hay entre la información nueva y lo que vas a aprender, ¿no? Ahí se te está describiendo ese esquema donde hay una persona que recibe información de diversos medios y cómo él la procesa para poder aprender. En este pequeño cuadro se te explica más o menos, según Gagné, cómo es el proceso del aprendizaje. Espero que después lo revises con paciencia. Y vamos a ver algunas de las principales teorías del aprendizaje. Sabemos, y en el video se ha explicado, dos teorías básicas, ¿no? El conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, las eclécticas y el concepto del cambio conceptual. Las dos más importantes están en la parte de arriba, aunque actualmente se habla también de que estamos viviendo ya un modelo constructivista, ¿no? Entonces vamos a ver el primer modelo, el conductismo. El aprendizaje conductista se resume en lo siguiente: nosotros aprendemos por procesos repetitivos. Por ejemplo, ¿cómo sé que yo debo cruzar la pista en una esquina de una vereda a otra? Porque subconscientemente yo ya he ido repitiendo esto, ¿no? El aprendizaje conductivista es por repetición. Es decir, yo voy y sé que la luz roja significa para mí detenerme, la luz amarilla que me prepare a cruzar y la luz verde que yo cruce, ¿no? Igual será para la persona que está dentro de un carro. Representa también otra forma de aprendizaje. Dentro de estos principales enfoques, tuvimos como principales representantes a Pavlov, Tordain, Guthrie, Skinner y el español Alberto Bandura, ¿no? Todos ellos manifestaban que el aprendizaje conductista se daba a través de un reforzamiento, es decir, algo que tú podías repetir hasta que se te quedara grabado y que tenía como base la observación, repetir continuamente el mismo procedimiento, ¿no? Y cada uno de ellos empezó a dar su propia teoría, ¿no? Por ejemplo, Pavlov dio la teoría del condicionamiento clásico, Tordain
el conexionismo, ¿no? Es decir, que el aprendizaje se producía por error-ensayo. El principio de contigüedad de Guthrie, ¿no? El condicionamiento operante, donde el proceso se fortalece a través del comportamiento. Y la observación y la limitación de Alberto Bandura, ¿no? Entonces, esto era el aprendizaje conductivista. La segunda corriente que ha tenido también mucho auge en nuestra vida es el aprendizaje cognitivista, ¿no? En la cual tenemos entre sus principales representantes a Jean Piaget, creo que ustedes lo saben muy bien porque son psicólogos, Jerome Brunner, que también tuvo el aprendizaje por descubrimientos, David Ausubel, el aprendizaje significativo, Robert Garnet y Gardner, que aportaron también un poco a esto de el aprendizaje cognitivista, ¿no? ¿Cuál era el principal enfoque del cognitivista? Es decir, era la adquisición de nuevos conocimientos, cómo lo iba aprendiendo yo, y generaba un nuevo aprendizaje, ¿no? Que se grababa en mi cabeza, ¿no? Ese era el principal aporte que daba esta teoría cognitivista. Vamos a ver ahora la teoría del aprendizaje constructivista. El constructivismo fue una tendencia muy vigente también en la educación peruana, ¿no? En la que dice que uno va aprendiendo de acuerdo a las vivencias que tú vas viviendo, a tus experiencias, ¿no? Tomaba como base las dos teorías anteriores, ¿no? Y que el aprendizaje era en niveles, ¿no? Yo iba aprendiendo en un nivel introductorio, luego me volvía un experto y cuando yo ya aprendía a solucionar mis problemas era un nivel avanzado. También se habló o se habla de que ha habido un aprendizaje ecléctico, ¿no? Este aprendizaje ecléctico dice que toda actividad mental humana se basa en un sujeto y que recibe información externa y consiste en ese intercambio para que tú puedas ir aprendiendo, ¿no? Como tú verás ahí tienes un pequeño esquema de cómo es que más o menos uno entiende el aprendizaje ecléctico. Ahora vamos a hablar del aprendizaje del cambio conceptual. El cambio conceptual designa diferentes caminos de aprendizaje. Es decir, todas las personas podemos aprender de diferentes formas, ¿no? Pero se encarga de dos tareas principales. La primera, el profesor es el que conoce las tareas y los alumnos van tomando conciencia de esas tareas y las convierten en sus propias ideas, ¿no? Es muy bueno saber que el cambio conceptual ha generado a veces mucha discordancia, ¿no? Por eso es que a veces se toma como base siempre las tres primeras teorías de la educación: la teoría conductivista, cognitivista y el constructivismo, que estuvo muy de moda hace pocos años, ¿no? Y han dejado de lado muchas corrientes que se puede decir no tuvieron ningún cambio significativo, ¿no?, en nuestro aprendizaje. En conclusión, debemos decir que los modelos que han prevalecido en nuestro proceso de aprendizaje son tres: el conductivista, el cognitivista y el constructivismo. En base a esos tres modelos se ha elaborado un diseño instruccional, ¿no?, en la cual nosotros fundamentamos qué métodos vamos a utilizar para que la persona llegue a lograr su proceso de aprendizaje. Determina también qué situaciones vamos a plantear, lógicamente, ¿no?, porque tú sabes que para aprender hay que seguir un proceso. En cuanto a las teorías, decimos que las teorías son modelos completos de instrucción, ¿no?, en los cuales tú puedes integrar los componentes de cada uno de ellos que generen el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el conductista era a través de reforzamientos, ¿no?, y de repetir conductas, y tú podías aprender. El cognitivista significa qué saberes tenías tú, qué saber nuevo recibías, y en conjunción los dos, ¿no?, tanto tu aprendizaje previo como el nuevo aprendizaje se unían y tú podías aprender algo nuevo, ¿no?, y encontrar la solución a una nueva situación de aprendizaje. El constructivismo significa que tú mismo vas construyendo tu aprendizaje con ayuda de un profesor, con ayuda de alguien que te pueda hacer comprender lo que estás aprendiendo y sobre todo que ese aprendizaje se vuelva significativo, ¿no? Espero que
estas ideas básicas sobre las teorías de aprendizaje las hayas entendido. Si tienes alguna duda, comunícate a través del foro y no me queda más que agradecerles por su atención.